Hola, bienvenidos a este sexto video del canal, de los cuales este va a ser el primer video en el cual vamos a ingresar en el tema del análisis técnico. El video se va a comprender en tres secciones. Vamos a hablar sobre las temporalidades, la estructura del mercado, los soportes, resistencias y los canales tendenciales. Vamos a analizar en vivo un activo y vamos a poner en práctica todo lo aprendido en este video. Entonces, sin más que decir, comenzamos. Come on, baby. Como lo mencioné a breves rasgos en la introducción, vamos a dividir este video en tres secciones. Tres secciones importantes que nos van a permitir a desarrollar nuestras bases, nuestro cimiento, para lo que es el análisis técnico, sea cual sea la metodología que tomemos, porque hay diferentes metodologías en cuanto al análisis técnico. Entonces, esto van a ser las bases para nuestros futuros videos y nos van a permitir también a desarrollar nuestra propia estrategia. Entonces, el video se va a dividir en tres fases. Se va a dividir en lo que es las temporalidades, se va a dividir también en la parte de estructura, finalmente la parte de soportes, resistencias y canales tendenciales. También vamos a analizar un ejemplo en vivo para poner en práctica todo lo que voy a mencionar a lo largo de este video. Entonces, sin más que decir, nos vamos a la gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica del Step Index, ¿ya? Y el tema de temporalidades es algo que ya hemos topado y ya hemos hablado un poco en videos anteriores. Incluso hemos configurado el tema de las temporalidades. ¿Qué son las temporalidades? Las temporalidades básicamente vienen a ser el tiempo en el cual nosotros vemos la gráfica, ¿ya? Y aquí ya hemos configurado para este caso temporalidades diferentes como minutos, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, etcétera, hasta 24 horas. Ya, estas vienen a ser nuestras temporalidades o también conocidas como nuestras TF. ¿Qué es una TF? Es su sigla en inglés de un time frame o una temporalidad. Ya, entonces, ¿por qué los digo en inglés? Porque si ustedes se ponen a analizar o a estudiar de otras fuentes, son siglas que se usan comúnmente. Las siglas en inglés para este tipo de conceptos de temporalidades se le dicen como time frame. Entonces, dentro de las time frame tenemos las altas temporalidades o HTF, que vienen a ser nuestra higher time frame. Higher time frame. Ya. Que son nuestras altas temporalidades. ¿Cuándo podemos considerar que una temporalidad es alta? Básicamente cuando es de 24 horas, una semana, un mes, un año, etc. Entonces podemos tomarla básicamente como una alta temporalidad a partir de un día. Ya. También tenemos las LTFs, que viene a ser L de low, viene a ser entonces las lower time frame. Ya, las bajas temporalidades ya podemos considerarlas de 24 horas para abajo, o sea, 12 horas, 8 horas, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 1 minuto. Incluso hay plataformas que te permiten ver a un segundo el activo, ¿no? Entonces tenemos eso en cuanto a las temporalidades, ya la hemos configurado. Y ahora, ¿por qué es importante el tema de temporalidades? Porque podemos ver, por ejemplo, que el mercado a un día puede estar haciendo esto. ¿Ya? El mercado un día puede estar haciendo esto. Entonces aquí podemos poner que esto es a un día, por 24 horas. ¿Ya? Entonces, si el mercado lo vemos en este punto, por ejemplo, ¿ya? Podemos decir que aquí ya hay una tendencia a la baja, o sea, hay una tendencia súper bajista, hay una fuerza que me dice que el mercado va a seguir cayendo. Entonces, tú a un día, no puedes meterte a lo loco a ventas en este punto. No te puedes poner a ventas porque tú no sabes qué está pasando en esa hora, en ese día, en ese punto de ese día. Entonces, para eso nos sirven las bajas temporalidades. ¿Por qué? Porque a bajas temporalidades, ya enfocándonos en esta sección, ya el mercado puede estar haciendo esto. Es un alto. Y justo en ese punto que tú te metiste en venta, el mercado puede hacer un retroceso, ¿ya? Y puede continuar con su tendencia. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese retroceso? ¿Qué pasa en ese punto?
que si tú entraste en ese punto en venta, de acuerdo a tu lotaje, ese retroceso de ahí puede consumir tu cuenta y simplemente cuenta quemada. Digamos que tu cuenta se quema aquí y se acaba aquí, en este punto de aquí, y no vas a seguir agarrando la tendencia. Entonces es muy importante saber analizar en altas temporalidades y en bajas temporalidades. Ya. Entonces, eliminando el tema de la temporalidad de una hora, igual como ejemplo, que esta es una temporalidad de una hora, la que hicimos ahorita. Ya. En conclusión, podemos decir que una alta temporalidad nos dice la dirección del mercado, ya a largo plazo, por decirlo así, y las temporalidades bajas nos indican un punto específico o nos ayudan a discernir una mejor entrada para poder montarnos en la ola y aprovechar la tendencia que tiene el mercado. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las temporalidades, es muy importante tomar en cuenta este glosario de aquí, porque así lo vamos a ir usando. Igual lo voy a decir en español porque este video es un canal en español. Entonces vamos a eliminar este ejemplo de aquí y nos vamos a enfocar ahora, ya teniendo en cuenta el concepto de las temporalidades, de lo que son básicamente. Nos vamos a la segunda parte del video, que es la parte de la estructura del mercado. Entonces, una estructura básica del mercado, podemos tener tres tipos de estructuras, tres tipos de movimientos que el mercado siempre va a tener. El mercado se va a mover así, ¿ya? O se va a mover así. Y también existe la posibilidad de que se mueva de esta manera. ¿Ya? Entonces, a estos tres tipos de movimientos se los conoce como movimiento alcista, movimiento bajista y este movimiento aquí como lateralización. ¿Ya? Entonces, a este tipo de movimiento alcista, ¿ya? Entonces, este tipo de movimiento alcista, este de acá es bajista y este de acá viene a ser lateral. Ya, entonces son los tres tipos de movimientos que vamos a ver en el mercado. Ya, aquí una parte importante: alcista o bullish. Bullish, como le dicen, ¿no? Toro. Bajista o bearish, de bear. Ya. Y lateral, bueno, sigue siendo lateral. Aquí un pequeño concepto del por qué le dicen bullish o por qué le dicen bearish. Básicamente porque el toro, cuando ataca con cuernos para arriba. Entonces por eso dicen que es un movimiento bullish o alcista. Y el oso, cuando ataca con sus garras para abajo. Entonces, por eso dicen que es bearish o bajista. Esto es un dato random que no estaba de más mencionarlo en este video. Entonces, ¿cómo sabemos que el mercado se desarrolla alcista? ¿Cómo sabemos que se desarrolla bajista? ¿Cómo sabemos que se desarrolla de forma lateral? Entonces nos vamos a enfocar en esto de aquí, en la parte del mercado alcista. Vamos acá arriba, ¿ya? Y tenemos nuestro ejemplo de movimiento alcista. ¿Por qué decimos que es alcista? Vamos a tomar como referencia este punto de aquí, nuestro punto de partida. Digamos que esto es nuestra vela del día anterior. Entonces, nuestra vela del día anterior, ¿ya? Y va a ser nuestra referencia, nuestro punto de partida, ya, ese punto de ahí. Entonces, tú cuando comparas algo, lo tienes que hacer entre dos cosas. Por ejemplo, si comparas precios, dice esto es más barato que esto es más caro que esto. Si comparas altura, dices esto es más alto que esto es más bajo que esto. Entonces, siempre partes de algo, de con qué lo vas a comparar. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este punto de aquí viene a ser nuestro primer bajo o nuestro primer low. Low, en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque los van a ver en otros medios donde vayan ustedes a estudiar, los van a ver así en inglés. Entonces, este va a ser nuestro low, nuestro bajo. ¿Ya? Y vamos a tener que ese bajo, como se mueva,
va a desarrollar un alto o un high. ¿Ya? Entonces voy a poner ese glosario aquí a un lado, ¿ya? Y vamos a tener estos conceptos. L de low, ¿ya? Que es igual a un bajo. Tenemos H de high, ¿ya? Que es un alto. ¿Y qué pasa cuando comparas uno respecto a otro? Puedes decir que es un alto más alto o un bajo más bajo. Entonces podemos tener ya este tipo de nomenclaturas. Un LL viene a ser un lower low. ¿Qué es un lower low? Un lower low es un bajo más bajo. Bajo más bajo. ¿Ya? Tenemos también un LH. ¿Qué es un LH? Es un lower high. Entonces, ¿qué es un lower high? Un bajo más alto. ¿Ya? Es en cuanto a los low. En cuanto a los high, tenemos un HH, y viene a ser un higher high. Higher high es igual a un alto más alto. Y también tenemos un HL, que es un higher low, que nos viene a decir que es un alto más bajo. Ya. Entonces, ¿qué pasa si miden igual? Si miden igual, ya eso es un tema ya de liquidez. Si están a la misma altura, por decirlo así, podemos decir que se genera un EQH y un EQL. Ya, un EQH es un equal higher, un equal high, por decirlo así, y un EQL, un equal low, pongamos high. Ya, o sea, vienen a ser altos iguales y vienen a ser bajos iguales. Ya, entonces le dejo esta nomenclatura para que igual las vayan aprendiendo, y es lo que se va a usar en cuanto a lo que es el análisis de este video. Ya. Entonces, ¿cuándo aparece este glosario? Ya, volviendo al tema del ejemplo, tenemos nuestro low, nuestro primer bajo y nuestro primer alto, que es el punto de acá. Ya, todo esto, ¿para quién? Para este movimiento de aquí, solo para este movimiento de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el alto, ya en este punto, el mercado comienza su retroceso. Ya, comienza su retroceso y me genera este puntito de aquí. Y este puntito, ¿con quién lo comparamos? Lo comparamos con nuestra referencia anterior, con nuestro bajo anterior. Entonces, como vemos, hay una diferencia desde nuestra referencia hasta nuestro punto. Ya, y eso viene a ser un bajo más alto que el anterior. Entonces esto viene a ser un bajo más alto que el anterior y viene a ser un LH, lower high. Ya, entonces esto es un bajo más alto que el anterior. Ya, ¿qué pasaba si desde aquí hasta acá ya se generaba ese movimiento? Entonces vemos que este bajo es más bajo que el anterior y se genera un LL o un lower low. Ya, lower low o un bajo más bajo. Lo voy a repetir. Entonces, partimos de nuestra referencia, tenemos nuestro primer low. Este low nos genera un high o un alto. Ya, tenemos valles y picos. Entonces, este high, al momento de hacer su retroceso, ¿verdad? Ya, para nuestro primer punto, que viene a ser este circulito de aquí, que lo voy a cambiar a color amarillo. Ya, bueno, no se nota mucho, pongámoslo a color rojo. Vamos a color rojo. Ya, entonces nos genera este punto. Este punto lo denominamos un lower high o un bajo más alto. Este es un bajo más alto, un lower high, porque lo comparamos con el anterior. ¿Qué pasaba si nos generaba un movimiento mucho más abajo de nuestra referencia? Ese punto viene a ser nuestro bajo más bajo o un lower low. ¿Ya?
Espero que hasta ahí haya quedado claro ese punto. Ahora, este bajo más alto que el anterior viene a ser nuestra nueva referencia para nuestro siguiente movimiento, o sea, para esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Que nuestro bajo ahora nos genera un nuevo pico que es mucho más grande que el pico anterior. Lo comparamos con el anterior, ¿ya? Y esto nos genera ¿qué? Nos genera un alto más alto, o ya en sus siglas HH, o un higher high, ¿ya? Como lo vemos aquí, un alto más alto. ¿Por qué le decimos más alto? Porque hay una diferencia entre nuestro alto anterior y nuestro alto actual. Entonces es un alto más alto, ¿ya? Y así podemos seguir analizando sucesivamente. Este nuevo alto para este movimiento de aquí, para esta bajadita de aquí, nos va a generar otro bajo que es más alto que el anterior. Entonces es un bajo más alto. Entonces viene a ser un lower high, ya. Y así sucesivamente, porque la tendencia es alcista, ya. Entonces, cuando decimos que una tendencia es alcista, cuando los movimientos me generan siempre un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior. O sea, es alcista cuando mi nuevo alto es más alto que el anterior y mi bajo es más alto que el anterior, ¿ya? Ahí podemos decir que estamos frente a una tendencia alcista. Entonces nos vamos para el mismo ejemplo, para una tendencia bajista, sin eliminar nuestro glosario. Entonces ponemos acá nuestro punto de referencia y vamos a trazar una tendencia bajista, que básicamente es lo mismo. Ya, básicamente es lo mismo, porque partimos siempre de una referencia, siempre tenemos nuestra referencia. Esta es nuestra nueva referencia, ¿ya? Y este va a ser un alto, un high. Va a ser un alto. Este alto me genera este movimiento, ¿ya? Me genera este nuevo movimiento y me genera un bajo, ¿ya? Me genera un low, un bajo. Entonces, ¿qué pasa? Ese low me va a generar un nuevo movimiento, ¿verdad? Me genera un nuevo movimiento, que es este movimiento de aquí, y por ende me genera un nuevo pico. Y ese pico es más bajo que el anterior. Puedes ver que es mucho más bajo y hay una diferencia en el precio de ahí. Entonces viene a ser un alto más bajo. Un alto más bajo es un HL o un higher low, ya. Un HL o un higher low. Y así sucesivamente, este nuevo pico me va a generar un nuevo valle, un nuevo bajo. Y podemos ver que este bajo de aquí es mucho más bajo que el anterior. Entonces este viene a ser un LL o un lower low. Lower low o bajo más bajo. Entonces siempre comparamos nuestro alto con el anterior y nuestro bajo con el anterior. Y nuestra referencia ya cambiaría. Cambiaría porque esta viene a ser mi nueva referencia para el nuevo movimiento. Ya, entonces a este movimiento de aquí, a esta subida de aquí, me va a generar un nuevo punto, un nuevo pico. Y este pico lo comparamos con el anterior y vemos que es un alto más bajo que el anterior y sigue siendo un higher low, un alto más bajo. Y así vemos como este rompe el bajo anterior y se genera un nuevo bajo más bajo. Entonces, cuando vemos este tipo de movimientos, este tipo de estructura, podemos decir que estamos en una tendencia bajista. ¿Cómo sabemos que estamos en una tendencia bajista? Porque me están generando altos más bajos y bajos más bajos respecto al anterior. Ya, entonces aquí podemos decir que ya estamos frente a una tendencia bajista. Ya, espero que haya quedado claro. Igual lo vamos a ver en el gráfico real para verlo de mejor manera. Esto básicamente es con manzanitas para poderlo entender mejor. Entonces ahora vamos al último movimiento, que viene a ser el movimiento lateral. Cuando se genera un movimiento lateral se genera
cuando no existe una estructura clara alcista o bajista. Entonces podemos decir que está en acumulación o en tendencia lateral. Ya. Ahí. Y voy a dejar que termine aquí en medio porque no vamos a saber si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, a pesar de que aquí podemos ver que este alto es más alto que el anterior, no me lo define en su bajo. En su bajo tenemos aquí bajos iguales. Entonces, partamos por nuestra referencia. En este caso, nuestro punto de referencia es este. ¿Ya? Y tenemos que este punto de aquí viene a ser nuestro bajo o nuestro low. Nuestro punto cero. Entonces, este low me genera un high o me genera un alto. ¿Ya? Me genera un alto. ¿Qué pasa? Al momento de hacer su retroceso, vemos que no rompe o no va más abajo que el bajo anterior. Entonces aquí estamos ya estamos frente a un bajos iguales o un equal low. ¿Ya? ¿Por qué equal low? Porque si lo comparamos con el anterior están a la misma altura, por decirlo así. Entonces viene a ser un bajos iguales. Entonces este bajo igual me va a generar un nuevo movimiento a la alza. ¿Ya? Y vemos aquí un nuevo punto que digamos que es un poco mayor que el anterior. Ya, pongámosles que es un alto más alto. Ya, pongámosles que es un alto más alto. Y viene a ser un higher high. Un alto más alto de acuerdo a nuestra nomenclatura. Asimismo se genera y me va a generar otro equal low en este punto. Y ese nuevo equal low me va a generar, en este caso podemos tomarlo como que son iguales porque digamos están a la misma altura, me va a generar un equal high, un alto igual respecto al anterior. Ya. Y así sucesivamente, a pesar de que este punto de acá es un poco más bajo que el anterior, voy a hacer un lower low. Ya. Ya. No hay una tendencia clara del mercado, va a seguir acumulando. Entonces, ¿cuándo podemos decir que el mercado cambia su tendencia? ¿Cuándo podemos decir que el mercado cambia su tendencia? Ya, básicamente cuando rompa esta estructura de aquí, que ya vamos a ver cómo se llama. Entonces, si rompe esta estructura y me genera respecto a este un alto más alto, o sea, un higher high, ya, tendríamos que esperar su retroceso. Si esperamos su retroceso y rebota en este punto y me hace otro alto más alto, ya vemos que este bajo respecto al de acá es un bajo más alto. Ya, como es un bajo más alto, es un lower high. Entonces este bajo respecto al de acá es mucho más alto y este alto respecto al de acá es mucho más alto. Entonces ya estamos como que en una estructura alcista. Y este movimiento se lo conoce como throwback. Throwback, ¿ya? Cuando rompe esta línea, que ya vamos a ver cómo se llama, regresa a retestearla y se va. Entonces me genera un throwback y ya estamos frente a una posible tendencia alcista. ¿Y ahora qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si este movimiento que generamos ahorita se va para abajo? Si este movimiento se va para abajo, ya, me va a generar respecto a este bajo, me va a generar un bajo más bajo, un lower low en este punto, ¿ya? Y si regresa, se choca y vuelve a bajar, me vuelve a generar un nuevo lower low o un bajo más bajo, y acá arriba me va a generar con respecto a este alto de aquí un alto más bajo. Como es un alto más bajo, un HL, y estaremos ahí frente a lo que vendría a ser un posible cambio de tendencia bajista. Este movimiento de acá se lo conoce como pullback. Hace un pullback, rompe la baja, sube, retestea y vuelve a bajar. Eso es un pullback y ya es un posible cambio de tendencia bajista. Igual se los dejo de tarea para que ustedes investiguen qué es un pullback, qué es un throwback. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestra lateralización, es importante este tema de aquí, de estas dos líneas que me están haciendo que me genere ese choque, porque esas líneas o esas zonas se los conoce como los famosísimos soportes y resistencias. Entonces, al suelo, al piso, le vamos a decir soporte, ¿ya?
Y al techo le vamos a decir resistencia. Ya. Soporte y resistencia. Aquí tenemos los famosos soportes y las famosas resistencias. Ya, entonces, tomando por ejemplo, digamos que este es nuestro techo de nuestra casa, nuestro piso de nuestra casa. Nosotros estamos aquí y lanzamos una pelotita con fuerza contra el piso. Este tiende a ir al techo, tiende a ir acá, no va a subir al techo y así va perdiendo fuerza, ¿no? Ya, entonces aquí ya tenemos un claro ejemplo de cómo es el soporte y la resistencia. Entonces, ¿qué pasa si va con fuerza a la baja? Ya se produce una tendencia bajista. Y si va con fuerza y rompe la resistencia, ya se produce una tendencia alcista. Ya, esto en cuanto a soportes y resistencia. ¿Cómo identificarlo? Ya lo vamos a ver. Podemos tener líneas o podemos tener zonas. ¿Ya? Entonces, hemos visto las tres fases: alcista, bajista y la tendencia lateral. ¿Ya? Entonces, con este glosario me voy a quedar para poder ir a la siguiente parte, que es la última de este video, ya que vienen a ser los canales tendenciales, y nos vamos con el ejemplo. Ya, entonces me quedo con este glosario de aquí, ya, y me voy por ejemplo con estas líneas aquí, que igual son unas herramientas que nos ofrece TradingView. Entonces digamos que el mercado está en una tendencia alcista, da una clara tendencia alcista. ¿Por qué decimos que es clara tendencia alcista? Porque me genera altos más altos que el anterior y bajos más altos respecto al anterior. Entonces estamos frente a una tendencia alcista y este es un canal tendencial. Cuando se denomina un canal o una línea de tendencia, básicamente la línea de tendencia viene a ser el punto de aquí. Vamos a remarcarlo un poco más. Rojo, por ejemplo, ¿ya? Se dice que es un canal tendencial o una línea tendencial cuando toca 3 veces. ¿Ya? Entonces, cuando toca 3 veces, hace 3 toques, podemos decir que estamos dentro de un canal tendencial alcista. Ya, esto es alcista. Asimismo, si nos vamos con la parte bajista, el mismo ejemplo, el mismo caso. Ya, cuando sabemos que estamos dentro de un canal bajista, ya como ya lo vimos en las tendencias. ¿Por qué estamos en un canal bajista? Porque me hace bajos más bajos que el anterior y altos más bajos que el anterior. Puede que suene un poco confuso, pero es mera lógica. Simplemente comparamos el nuevo alto y el nuevo bajo con el anterior y así lo definimos. Por ejemplo, si me voy con este punto, digo, a ver, este nuevo alto es más bajo que el anterior, entonces ya tenemos un alto más bajo. Asimismo, cuando se define un canal tendencial, cuando toca 3 veces. Ya, entonces ahí podemos decir que estamos en un canal tendencial bajista o alcista. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Simplemente, si tenemos 3 puntos, trazamos nuestro canal y vemos que nuestro precio se aproxima a ese canal, podemos entrar, darle unos cuantos pips de SLs y podemos tener nuestro nuevo movimiento porque está dentro de ese canal, y asimismo podemos tener esa línea como un posible TP. Si no recuerdan qué es TP o qué es un SL, básicamente son herramientas que nos permiten establecer nuestra pérdida o nuestra ganancia de forma programada. Por ejemplo, digamos que esto de aquí es para entrar en ventas. Ya, el gráfico automáticamente nos dice un stop y un target. Entonces, un SL es un stop loss, un punto el cual cuando el mercado lo tope, automáticamente la operación se va a cerrar en negativo, en pérdida. Y un TP o un target o un take a profit es cuando nuestro punto, nuestro gráfico, nuestro activo llega a ese punto, se va a cerrar automáticamente la operación en ganancia. Por ejemplo, digamos nuestro gráfico hace esto, está cerca de sacarnos SL, se desploma, ¿ya?
Dependiendo de la volatilidad del activo, el take profit, a pesar de que lo ponemos en este punto, nos puede tomar todo esto de acá. O sea, no solo donde lo programamos, sino esto de acá. ¿Ya? Eso pasa mucho en los boom y en los crash. Ya cuando el volumen transaccional es tan alto que sobrepasa esos puntos, los toma. Ojo, no se emocionen, no solo es con los take profit, también pasa con los SL. Es por eso que no se recomienda operar en contratendencia. Por ejemplo, digamos que estamos en un boom, que ya vimos cómo se mueve ese mercado. Ya que entramos en un boom, ¿verdad? Que suele irse a la alza siempre. Ya, y entramos en ventas en un boom. Obvio que sí se puede. No digo que no se puede, sí se puede. Entonces entramos en ventas. Ya vemos cómo el mercado baja de a poquito, acercándose a nuestro take profit. Y de repente se manda un velón de 70 pips. Se manda un velón de 70 pips, de acuerdo a nuestro lotaje, vamos a llevarnos esa pérdida. No va a respetar nuestro SL y no va a respetar nuestro take profit. Bueno, nos desviamos un poco del tema, pero ya con eso espero que haya quedado claro lo que es el tema de canales tendenciales, ¿no? Cómo identificarlos. ¿Qué pasa si el mercado nos rompe ese canal tendencial? Si nos rompe ese canal tendencial, esperamos a un nuevo movimiento y de acuerdo a ese movimiento podemos especular la nueva tendencia del mercado. ¿Por qué? Porque aquí vemos que nos generó un alto más alto que el anterior, o sea, un higher high. ¿Ya? Y este punto de acá nos generó o nos rompió nuestro canal tendencial y nos generó un bajo más bajo. Ya, entonces tenemos un alto más alto y un bajo más bajo. Entonces nos rompió nuestra tendencia. Entonces tenemos que esperar al siguiente movimiento, que viene a ser este punto de acá. Y vemos que respecto al anterior, ya viene a ser un alto más bajo, un higher low. Es un alto que se generó más bajo respecto al anterior y estamos frente a lo que es una nueva tendencia, una tendencia bajista. Y asimismo con los canales tendenciales bajistas, puede ser al revés, no puede que rompa la alza y eso se genere como que un pullback o un throwback. Ojo, estos canales de aquí también nos pueden servir como soportes y resistencias, por decirlo así, pero de forma lateral. O sea, es igual, si miramos un poco el gráfico, tenemos que nuestro piso es nuestro soporte y nuestro techo es nuestra resistencia. Bueno, eso en cuanto a estructura básica del mercado, las nomenclaturas, los altos más altos, los iguales, los canales tendenciales. Ya, ahora nos vamos con un ejemplo práctico aquí en Step. Ya, voy a copiar esto, voy a borrar todo y me quedo con ese concepto. Estamos aquí en Step y me quedo con ese concepto. ¿A dónde lo copié? Ah, no se pegó. Bueno, parece que no se pegó. Acá está. Ya, entonces me quedo con ese concepto y nos vamos a analizar el Step con todo lo que acabé de mencionar. Ya, temporalidades, aquí lo tenemos a 24 horas, tenemos nuestro glosario y nos vamos con el análisis. Ahora sí, volviendo a nuestro gráfico, nuestro análisis, con el concepto aquí a un lado, ya podemos ver el Step Index y su comportamiento en la temporalidad de un día o 24 horas. Entonces siempre debemos establecer una referencia cuando vayamos a analizar la estructura del mercado. Ya, por lo general siempre suelen tomar de referencia los puntos del día anterior. Esta viene a ser nuestra vela del día anterior, entonces tenemos nuestro alto, nuestro bajo. Ya, yo por lo general me gusta tomarlo un poco más atrás y hacer un buen backtest, o sea, analizar el comportamiento del mercado en los días anteriores. ¿Qué puedo notar aquí? Puedo notar aquí que aquí ha existido un fuerte movimiento a la alza. Ya, un fuerte movimiento a la alza.
¿Ya? Y a partir de ahí se ha generado como pequeños retrocesos que van a ir bajando de a poco y van a buscar mitigar toda esta zona que ha subido, porque así es el mercado. ¿Ya? Entonces eso se llama ya entregar el liquidez de manera eficiente, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces puede que con el gráfico de velas no tengamos un panorama claro de cuál es nuestro alto, cuál es nuestro bajo, ¿ya? Por lo general siempre se lo suele tomar como la puntita de la velita o la parte de la vela superior. Entonces suele tomar este de aquí y este viene a ser nuestra referencia. Vamos a tomarlo ahí, así, nuestra referencia. Y este me va a generar este alto de acá. Entonces tenemos nuestro primer bajo, nuestro primer alto. Ya, pero aquí vemos que es un poco confuso ya definir. Incluso si quisiéramos trazar nuestras líneas, ya podemos ver esto así. Ya podemos verlo así, de esta manera, que yo en lo personal no me gusta verlo así, no lo veo tan práctico en cuanto a analizar tendencias, porque puedo estar omitiendo ciertos bajos, ciertos altos. En lo personal, ¿qué hago yo? Igual está a tu criterio. Ya voy a eliminar estas referencias y voy a cambiar el gráfico. Me voy al gráfico de líneas. Entonces aquí podemos ver un panorama más claro, a pesar de que nos estamos comiendo ciertas mechitas que nos pueden servir igual como liquidez para más adelante. Entonces, tomando esta referencia, tenemos que este punto de aquí viene a ser nuestro bajo o nuestro low, ya, nuestro punto de partida. Entonces vemos que este low sube. Omitamos este punto de aquí porque estamos viéndolo a temporalidad de 24 horas y nos lleva a este punto de acá, ya, que lo vamos a conocer como nuestro nuevo high. Entonces tenemos nuestro bajo y nuestro alto como referencia, y así podemos seguir analizando y tener en cuenta una posible tendencia del mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que desde este low hasta este high, ya vemos que el siguiente movimiento o el siguiente retroceso del mercado me genera un nuevo low. Oh sorpresa, ese low o ese bajo es más alto que el anterior. Entonces es un bajo más alto, un lower high. Ya, es un lower high. Vamos a mover esto más acá para que lo vean. Es un bajo más alto. ¿Por qué decimos que es un bajo más alto? Porque lo comparamos con el anterior. ¿Ya? Y así mismo me genera un nuevo movimiento y me va a generar un nuevo alto. Pero ¿qué pasa? Podemos ver aquí, digamos que trazamos una línea que son iguales. Entonces lo comparamos y decimos que es un EQH o un equal high. Entonces son iguales. Y esto puede ser tomado como liquidez. Recalco esto porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y este equal high me va a generar un nuevo movimiento hacia abajo. Omitimos esta parte de aquí porque estamos viendo altas temporalidades y nos va a llevar acá, a este punto de acá. Entonces este punto de acá, si lo comparamos con el anterior, que vemos que es un bajo más bajo o un lower low. Ya, entonces es un bajo más bajo respecto al anterior, ya, y este nos va a generar acá otro puntito, otro alto, y así nos va a generar otro bajo, y así me genera otro alto, y así me genera otro bajo, y así me genera otro alto, y así sucesivamente. Esos puntos de ahí se los voy a dejar de tarea. Si gusta le pueden hacer un capture, ya, y le pueden poner los nombres, me los mandan por el contacto que les dejé, me dicen: hola, ¿qué tal? Mira, me gustó tu video, tengo esto, chévere, yo te puedo ayudar a identificar esas zonas, te puedo corregir, te puedo dar un feedback, ya, y así puedes ir mejorando tu análisis, ¿no? Ya, entonces voy a llegar hasta este punto aquí. Entonces, al ojo, ya, veo que esto de aquí
respecto a mi alto anterior es un alto más alto, un higher high. ¿Con respecto a quién? Respecto a este puntito de aquí, que es mi nuevo alto. Ya, todo esto a temporalidad de un día. Ya, entonces ese nuevo alto me generó en este punto de aquí un nuevo bajo, pero es un bajo más bajo respecto al anterior. Mira, ve, tenemos un higher high y un lower low, entonces tenemos, que ya lo vimos en el ejemplo, un posible cambio de tendencia. Si lo comparamos este bajo con el de acá, es un lower low y es un posible cambio de tendencia. Y este nuevo bajo me generó en este puntito de aquí un nuevo alto, pero si lo comparamos con el anterior, es un alto más bajo, un higher low. Ya, espero que esto no sea confuso, es solo tema de práctica. Ya, me generó un nuevo higher low y está en desarrollo. Ya, como está en desarrollo, pues tengo que bajar a las temporalidades de menor tiempo, ya, y poder identificar, que yo ya lo hice en la mañana. Identifiqué desde aquí aproximadamente y dije que iba a bajar, y es por eso que tengo la operación corriendo ahorita abajo. Ya, entonces, como yo sé que el mercado tiende a entregar el precio de manera eficaz, él va a quererse comer todo esto que le falta, todo esto de acá. Ven que solo se ha comido esta parte de aquí a través de pequeños retrocesos, entonces él va a tender a comerse todo esto de acá. Pero ojo, porque en este momento no estamos considerando aún los soportes y las resistencias, solo estamos identificando cuál es nuestro alto, cuál es nuestro bajo, para poder tener más o menos una idea de lo que es una tendencia. Ya, entonces aún le falta comerse todo esto de acá. Muchas cosas pueden pasar, aquí solo venimos a especular, no es que yo soy adivino y digo eso va a pasar. Entonces nos pasamos al gráfico de velas y podemos ver que es de manera similar. ¿Qué podemos notar aquí? Aquí podemos notar lo que ya mencionamos, ya que vienen a ser ya temas de soportes o resistencias ya de mejor manera. Ya, entonces aquí por ejemplo vemos que el precio chocó, no rompió, aquí tomó una mecha, liquidez, subió, aquí intentó en esta vela azul romper, volvió a subir y me hizo un pullback, ya lo vamos a ver en temporalidades más bajas. Bajó, volvió a subir, retesteó y cayó nuevamente, y así se sigue generando a lo largo de el tiempo. Entonces aquí también podemos ver que hay una zona de reacción, una zona que no ha roto. Ya digamos que lo podemos tomar hasta esta mecha y vemos como el precio a través de esta vela tipo martillo, ya que ya son términos chartistas que vamos a ver más adelante, toma liquidez, sube nuevamente, pero no me genera un alto más alto que el anterior. Entonces posiblemente el precio tienda a bajar, a romper este supuesto soporte y a venir acá por la liquidez de este bajo generado. Ya, bueno, no entremos en ese tema, entremos ya en temas de soportes y resistencias, ya, porque ya vimos cómo manejar las temporalidades, cómo manejar el tema de los altos más altos, altos más bajos, los bajos iguales, etcétera. Entonces si nos vamos a un minuto, ya, bueno, nuestro análisis es más grande. Déjame copiar esto, voy a eliminar todo y voy a pegar nuevamente. ¿Dónde se fue? Se perdió, muy grande creo. Bueno, como ya tienen ustedes claro cómo son los conceptos, igual los voy a mencionar. Ya podemos ver que a una hora, ya yéndonos más allá de nuestra referencia, tenemos otro tipo de estructura. Tenemos este movimiento enorme, retroceso y así sucesivamente, y lo podemos ver de mejor manera con los gráficos de líneas, pero vámonos ahora con el tema de lo de barra, ¿no? Entonces tomamos esta referencia como mi primer alto, este es mi primer high, ya, y este high me va a generar un low. Este es mi low. Ojo que a temporalidades altas ya habíamos definido o discernido que vamos a una tendencia, a una posible tendencia bajista. Entonces tenemos nuestra referencia, tenemos este retroceso que me genera este punto de aquí, ya me genera este punto de acá, me genera este punto de acá, me genera este punto de acá, me genera este punto de acá,
me genera este punto de acá y me genera este punto de acá. Tarea, háganlo ustedes. Entonces me voy con este ejemplo de aquí, ya partiendo de este punto como mi nueva referencia. Vemos que este bajo respecto al anterior es un bajo más alto, entonces es un lower high. Y que este alto es más bajo que el anterior, entonces es un higher low. Alto más bajo. Ya, entonces está aquí todavía, está desarrollándose el precio. Ya, aún no se define todavía, porque aquí hubo un rechazo. O sea, si tomamos esta línea de aquí como un soporte, ya, al momento de subir se estrelló, digamos, con esta resistencia. Ya, entonces, ¿qué puede hacer el precio en este momento? Puede ir y rebotar hasta romper el soporte e irse a la baja. Ya, entonces aquí es donde entran ya las bajas temporalidades. Podemos definirlo de mejor manera. Hasta que el precio no me rompa este soporte con un cuerpo de vela definido, no puedo decir que ya está en un cambio de temporalidad. No puedo decir que ya se va a la baja. Ya tiene que romper esto de forma definida y no a través de mechas, sino con cuerpos de vela, que eso ya se denomina un break of structure o un BOS, rompimiento de estructura, que son conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, si la siguiente vela a una hora sigue siendo con el temita de la mecha, no me definirá si esto va a seguir a la baja, porque puede dar su retroceso, puede dejar mucha mecha, poca vela, ya, y se puede reversar y puede ir acá arriba y puede entrar en una tendencia lateral. ¿Ya? Entonces, aquí también nos apoyamos de lo que son los patrones chartistas, de lo que es el chartismo, de lo que son el banderín alcista, banderín bajista, hombro, cabeza, hombro. Son patrones que el mercado ya deja definido, entonces tú te puedes igual tomar una idea de qué va a ser el mercado con tu análisis técnico, te puedes apoyar con el tema del chart. Entonces yo había definido que esto iba a bajar en la mañana, porque ya lo analicé en la mañana, y veo que aquí hay una zona en esta parte de acumulación y se genera este tipo de soporte. Y pueden ver cómo el precio, déjame eliminar estas esferas, cómo el precio ha bajado, ya ha intentado romper ese soporte y no lo ha hecho y ha vuelto a subir. Aquí me hizo un falso rompimiento. ¿Por qué falso rompimiento? Porque no se fue a la alza y me hizo un throwback. Se fue a la alza, rompió y volvió a bajar. Pero podemos ver esto de acá. Estos son ya order blocks, que son cosas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces hizo esto, mira, fue un falso rompimiento para que la gente diga, ah, mira, se fue, va a ir a la alza, entra en compras, pero se reversa y vuelve a retestear esta zona del soporte, volvió a subir, y si extendemos un poco más nuestra resistencia, vemos como el precio nuevamente, aquí, nuevamente, esa rechaza, o sea, no sube, no rompe y vuelve a caer. Entonces entrando como una especie de lateralización hasta que no rompa esto de aquí y baje a esto de acá. Si el precio baja y rompe con fuerza esta estructura, me puede hacer un posible pullback y tomar la liquidez que tenemos acá abajo. Ya. Entonces, en base a este análisis, yo entré en una operación en la mañana. Entré en sí en un bot. Un bot es un programa que me hace operaciones en automático, ¿ya? Y lo programé para que vaya a la baja. Igual lo voy a mostrar como captura de pantalla. Voy a mostrar como captura de pantalla y quiero que vean esto. Cómo el bot me ha hecho entradas en automático, ¿ya? Me ha hecho entradas en automático. Ya me programa un SL y un TP automáticamente, y quiero que vean cómo, o sea, he generado por ahora $56.24 y quiero que vean cómo todas las operaciones están en ventas. Puedes ver que dicen sell
y están al mínimo lotaje. Entonces todas las operaciones están en ventas. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho mi análisis y había hecho que a largo plazo eso iba a bajar. Entonces lo activé básicamente a las 10. Ya son las 4:45, a las 5 creo que lo apago, porque voy a salir. Y me he apalancado de ese análisis para activar el bot y tomar ese beneficio. Entonces, como conclusión del video, espero que haya quedado claro de lo que es las temporalidades, las estructuras, cómo se maneja alcista, bajista, lateral, cómo analizar con el ejemplo que te di, ya para que tú puedas especular y tener una mayor noción y alta probabilidad de agarrar una buena entrada a favor de la tendencia, ya. Y todo esto son las puertas ya para lo que es el análisis, ya lo que es con el Smart Money, ya sea cierre de ciclos, cualquier tipo de análisis que venga, ya sea por las estructuras básicas del mercado, como son el análisis de Wyckoff, Elliott, de Gann, de Down, de Merrill, etc. Y son las bases para lo que es el tema de order flow o flujo de órdenes, que son cosas que vamos a ver posiblemente en el siguiente video. Entonces, bueno, sin más que decir, espero que te haya gustado este video. No olvides de hacer capture, enviármelo por el canal de Telegram. Creo que si les apunté, igual se los dejo en este video en la parte de abajo, para yo darle un feedback y ustedes puedan también seguir practicando y tener un mejor análisis respecto al mercado. Entonces, sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye, hasta la próxima. Es una pieza clásica, es lo que es.